Circuito de entrada, línea neutro con sus respectivas protecciones, los filtros EMI, que evitan las interferencias electromagnéticas, como les digo siempre, desde la fuente hacia la red eléctrica y desde la red eléctrica hacia la fuente, ¿sí? Todos estos inductores para la componente de alta frecuencia presentan una reactancia muy alta. Es como si fueran para lo que es el ruido una resistencia muy alta, una impedancia muy alta. Y eso hace que todos los ruidos de conmutación, con sus armónicos y todo, no afecten tanto a la red eléctrica. Después del último filtro EMI, llegamos al puente de diodos. Sobre el puente de diodos, donde dice B corta AC, fíjense que tenemos dos capacitores que no son electrolíticos y que son de un valor muy bajo, 1 microfaradio. O sea que acá, poniendo el osciloscopio, como siempre, vamos a ver una semi-senoide de 100 ciclos, el doble de frecuencia de red por la rectificación del puente de diodos en onda completa. Pasamos por el inductor que en este momento todavía ese inductor no está funcionando, y salimos por acá a través del diodo BDF902, pasando por una RT901, que es una resistencia NTC, amortigua la corriente pico transitoria en el momento que se conecta el televisor a la red y se encuentra con este capacitor electrolítico totalmente descargado. La corriente de irrupción es muy grande y alguien tiene que frenarlo eso. Bueno, eso quien se encarga es este resistor, porque aparte, cuando está frío, la resistencia es más grande, y cuando está caliente, que circula corriente, disminuye su resistencia. Entonces, amortigua ese pico de corriente que encuentra cuando el capacitor está descargado. Así que bueno, hasta ahí tenemos solamente lo que se llama PFC1, PFC2, solamente 290 a 300 volts. Porque estos 390 volts son cuando arranca el PFC. O sea, acá tenemos una tensión continua que también va a depender si el equipo está conectado en 110 o en 220 volts. Así que bueno, de ahí venimos para acá y venimos por acá. Fíjense que por un lado ingresamos al primario del transformador de la fuente de stand-by, y por el otro lado, de este punto B corta C, donde tenemos el ripple de 100 ciclos, vamos por dos caminos. Un camino a través de estas dos resistencias es para la pata 5, donde se ingresa al pin que se llama V-star. Ahí es donde se enciende la fuente de corriente constante interna que tiene el integrado y comienza a cargar el capacitor que tenemos en el pin 2, que es el VCC. El capacitor que tenemos en el pin 2 es el CB904. Este capacitor, cuando alcanza los 8,5 volts de tensión, se genera internamente, porque el FET está dentro del chip, el disparo de conmutación. Pero para que el disparo de conmutación se genere, tiene que haber otra condición. ¿Cómo está la tensión de línea a la cual está conectado este circuito integrado? O sea, ¿ven? La pata 4, esta pata 4 está midiendo cómo está la tensión de red. Fíjense que acá el parámetro me dice que si yo tengo más de 2 volts, el integrado está apto para empezar a funcionar. Pero, una vez que funciona, con 2 volts, puedo bajar la tensión hasta 1,5. Menos de 1,5 se va a apagar. Nosotros acá, como estamos conectados en 220 volts, vamos a tener alrededor de 6 volts. Piensen que esto está diseñado para trabajar con 110 volts y baja tensión de red. Así que acá tenemos el segundo parámetro para que esto pueda funcionar. Si esto no está en las condiciones correctas, o sea, estamos menos de 1,5, el circuito integrado va a comenzar a cargar el capacitor, el CB904, pero internamente no va a disparar el FET. Otra cosa que va a impedir es que la pata de feedback esté a masa. Si la pata de feedback está a masa, no hay disparo al FET. Así que, fíjense que una vez que cargamos el capacitor a 8,5 volts, comienza las conmutaciones, o sea, se comienza a almacenar flujo magnético en el primario del transformador, y como estamos dentro del primer tiempo, fíjense que el integrado se tiene que abastecer solamente con la carga del capacitor 904. Digo primer tiempo porque tenemos dos tiempos de funcionamiento. Es una fuente flyback, una fuente que en el primer tiempo
acumula energía. Y mientras está acumulando energía, ningún secundario puede estar comiéndole esa energía. O sea que en el primer tiempo, esta bobina se está cargando. ¿Cómo se está cargando? Positivo de la pata 1, negativo de la pata 3. Y esa rampa de corriente se está midiendo internamente dentro del integrado con una resistencia que tiene dentro el chip. ¿Sí? Y cuando llega a los 0,7 volt, dentro de esa resistencia, establece el corte al FET. Pero como siempre les digo, mientras se está cargando la bobina, también se está cargando el capacitor de la pata 3 de feedback. Porque fíjense que en el primer tiempo del primer ciclo, nosotros no tenemos control sobre la fuente. O sea, el autoacoplador todavía no empezó a funcionar. Porque como les dije recién, todos los secundarios, por ejemplo este, de la pata 10, en el primer tiempo es negativo. O sea, el diodo está bloqueado. Y en la pata 6 también es negativo. El diodo BD larga 906, parece un trabalengua, está también en inversa. Entonces, estoy acumulando energía. Entonces, ahora en el momento que el FET corta, el campo magnético que estaba en expansión ahora se contrae, corta las espiras en sentido inverso, y ahora sí, las polaridades de la bobina se invierten. La pata 3, que antes era negativa, ahora es positiva. Positiva respecto de la 1. Entonces ahora conduce el diodo y carga el capacitor de la BDR. Esto es para amortiguar el solo impulso y el pico que se genera cuando el FET corta. O sea, esa energía tan brusca, algún lado la tiene que amortiguar, porque si no es peligroso para el propio FET interno. Entonces, hacemos que la corriente, en vez de tender a ir para el lado del FET, vaya a través del diodo en directa y cargue el capacitor. El capacitor, ¿qué es lo que hace? Una vez cargado, le entrega esa energía a la resistencia y la quema en calor. Por el otro lado, ahora sí empiezan a conducir los diodos de los secundarios, tanto de la parte fría como de la parte caliente, y ahora en la parte caliente comienza a abastecer a través de un regulador al propio integrado, al pin de BCC. Ahora es el capacitor de BCC, ya se recarga a través del bobinado auxiliar de la fuente, a través de este secundario. Esta es la alimentación para el propio integrado y también para otro sector de la fuente. Ahora también por el lado frío se están comenzando a cargar los capacitores y al llegar a 5 volt, ahí va a comenzar a actuar el TL431, va a llegar a la conducción y ahí el LED se va a encender. Entonces, en función del consumo que hubo, este LED del optocoplador encenderá un poco más fuerte o menos fuerte, y eso se va a modificar acá en la parte caliente a través de la resistencia interna que tiene el optocoplador. Entonces, si el consumo de la fuente es muy bajo, la conducción de este optocoplador es más grande, porque este LED prende más fuerte. O sea, esto prende de a pulsos. O sea, esto va a generar 67.000 pulsos por segundo. Fíjense que la fuente trabaja a una frecuencia de 67 kHz a plena carga. Cuando no tiene carga, generalmente bajan la frecuencia aproximadamente a 1 milisegundo de separación de las ráfagas. O sea, cuando no hay consumo, sigue conmutando a 67 kHz, pero de a tren de pulsos. Tira una ráfaga de pulsos, descansa 1 milisegundo y después vuelve otra vez a habilitar una ráfaga de pulsos. Y así mantiene a la fuente en el modo stand-by porque el consumo es muy bajo. Entonces no se justifica hacerla trabajar a 67 kHz continuos cuando no tengo consumo. Una vez que el optocolador empezó a funcionar, ya tenemos la pata 3 funcionando, que yo les anoté acá. Nosotros tenemos 0,7 volt en modo burst, pero cuando estamos en consumo normal, la tensión acá va a subir. Pero fíjense que va a tener un límite la subida de tensión en la pata 3. Cuando llegamos a 5 volt, me va a actuar una protección. Fíjense cómo funciona esa protección. A través del pin de BCC, venimos con una resistencia de 4K7 y un optocoplador. Que este optocoplador está para medir OVP, Over Voltage Protection. Eso
Si llega a conducir, me sube la pata número 3 por encima de 5 volt y el integrado entra en protección. La protección en la cual entra el integrado no es con latch. Con latch significa que el integrado quedó bloqueado, no vuelve a oscilar hasta que yo no apago el televisor de la red y descargo por debajo de 4 volt el capacitor de la pata 2. En este caso no. Cuando la tensión en el pin 3 comenzó a caer, va a volver a inicializar el integrado. O sea que no corta con latch. Y si encuentra la falla, otra vez de OVP, va a seguir apagándose. O sea, va a generar un arranque y corte de la fuente. Eso se mide a través del devanado de salida de los 5,3. ¿Por qué miden esto? Porque esto va a alimentar al micro y a la memoria. Entonces, si esta tensión tiende a irse muy para arriba, lo más probable es que se destruya el micro. Entonces, tienen que ser muy drásticos en eso. Cortar el problema. Entonces, si acá nosotros llegamos a superar alrededor de los 6,3 volt, directamente conduce este transistor, enciende el LED del optocoplador, y fíjense que es el NB larga 951A. La otra mitad es NB larga 951B. Entonces, hace crecer el pin de feedback por encima de 5 volt y actúa la protección. Bueno, ahora que tenemos la parte fría, la fuente standby explicada, bueno, nosotros... El latch es cuando quiere volver a encender el integrado, ¿verdad, profesor? No, eso es restart, reinicio, traducido al castellano. Cuando es latch, directamente el integrado queda bloqueado. Latch es cerrojo. O sea, significa que el integrado quedó bloqueado. O sea, ¿y cómo se va a desbloquear? Únicamente que vos le apagues la tensión. ¿Para qué? Para que se vuelva a reiniciar. Y si encuentra la misma situación, se va a volver a latchear. Eso es latch. Acá tenemos este sector, ahora, que es donde nace la orden de power on off. Entonces venimos por acá con la orden de power. El microprocesador cambia de estado cuando sacamos el televisor de standby. El pin de power on off se va a un alto. Y fíjense qué es lo que ocurre. Por un lado, a través de un transistor B corta 958, ¿qué es lo que hace? Le pone una carga fantasma a la línea de 5,3 volt. ¿Para qué? ¿Ven que se llama false load block? Carga fantasma o falsa carga. Eso es para que la fuente, como les dije recién, cuando estamos en stand-by, está trabajando en salvas. Entonces, yo necesito que cuando la saco del modo stand-by, que tiene que proveerme de buena energía a la fuente, la tengo que sacar rápido de ese modo de salva. Entonces, estas resistencias me ayudan a salir rápido del modo salva. ¿Por qué? Porque la placa main tiene sus tiempos para empezar a aumentar los consumos. Entonces, si eso no ocurre, la fuente, al estar en modo salvas, puede tener una caída brusca de tensión en el momento que se le pide mucha corriente de golpe. Entonces, al habilitar ese transistor y esas cargas, saco la fuente de modo burst más rápido. Entonces, por otro lado, vengo acá a un segundo transistor que lo que va a hacer es encender un optocoplador, el NB larga 955A. Ese optocoplador que se enciende, fíjense, viene a parar acá, a este bloque, que está pintado a propósito para que lo puedan identificar con el mismo color. Entonces, fíjense que lo que hace es conducir el optocoplador en la parte caliente. Para el optocoplador lo que me sirve es para introducir la aislación que necesito. Pues mi orden fue dada en el sector frío y necesito que se cumpla en la parte caliente donde no estoy aislado de la red. Entonces, fíjense que sobre el emisor de este transistor PNP va a ingresar la misma tensión que es la que alimenta al pin de BCC del integrado. ¿Cuánto vamos a tener ahí? Y vamos a tener 18 volt menos 0,7, pongámosle 17 volt. Alrededor de 17 volt sobre esta línea. Esos 17 volt
van a ingresar por el emisor y como el octoacoplado está conduciendo, van a salir por colector. ¿Qué van a hacer? Van a alimentar al pin de BCC del PFC y al pin de BCC de la fuente semipuente resonante. Vamos a ver cómo funciona eso. Fíjense, acá ingresa esa tensión de 17 volt que va a ingresar a este transistor. Y que si este transistor conduce, va a alimentar al pin de BCC del controlador semipuente resonante para generar 12 volt y la tensión que va a alimentar a la fuente elevadora de los LED. Pero todavía falta. Otra de las alimentaciones es la que se llama BCC-PFC. O sea, acá primero va a arrancar el PFC y después, si el PFC arranca y funciona correctamente, me va a permitir dar la orden de arranque a la fuente semipuente resonante. Si el PFC no funciona, no va a arrancar la fuente semipuente resonante. Y ahora sí, fíjense cómo funciona. Presten atención. Ni bien aparecen acá los 17 volt, el pin de BCC hace que el integrado comience a funcionar. Al comenzar a funcionar, lógicamente, empieza a corregir el factor de potencia y la tensión que nosotros teníamos de 290 volt ahora se eleva a 390 volt. O sea, ya comienza a corregir el factor de potencia, porque van a empezar a arrancar todas las etapas del televisor. Y esas etapas, al consumir mucha energía, es necesario alimentarlas con una tensión más alta y corregir el factor de potencia. Entonces, cuando nosotros ahí tenemos los 390 volt, el integrado internamente tiene una pata que se llama READY. ¿Ven? READY. ¿Qué significa? ¿Qué función tiene? Ahora lo vamos a ver acá. El pin READY. ¿Ven? El pin driver RDI tiene un FET interno open drain, o sea, drenaje abierto. ¿Y quién polariza el drenaje? Lo polariza esta resistencia de 20.000 ohms, la RF919. Entonces, cuando el PFC arranca y alcanzó el 89% de la tensión nominal, recién ahí este pin, número 2, va a quedar en estado alto. O sea, mientras tanto, cuando está arrancando el PFC, este pin está en bajo. ¿Quién lo pone? Este transistor. ¿Ven? Acá tenemos un comparador que hasta no se haya alcanzado el 89% de esa tensión de salida, está el transistor conduciendo. O sea, el pin ready está en bajo. Una vez que alcancé y superé el 89% de la tensión nominal, el pin se pone en bajo, el transistor se abre, es como si no estuviera, y acá la pata número 2 sube, ¿y qué es lo que hace? Miren, viene por acá, ¿ven? Que yo lo marqué, viene del pin 2 del fan, y lo que hace ahí es llevar a conducir a este transistor NPN. Este transistor ahora conduce por la orden del pin ready, y ahora, como es un transistor NPN, tira de la base del PNP, que actúa como una llave, entonces ahora la tensión que tenga el emisor sale por colector. Y ahora sí arranca la fuente semipuente resonante. Esta fuente semipuente resonante, la particularidad que tiene es que rectificamos en onda completa. La señal que nosotros tenemos acá es senoidal. Entonces la señal senoidal contiene muchos menos armónicos que lo que es una fuente flyback. Para etapas de potencia es mucho mejor utilizar una fuente que rectifique en onda completa y no solo eso, que contenga menos armónicos. Entonces, ¿ven? Acá tenemos el secundario de salida para controlar los 12 volt. Fíjense que acá tenemos la salida de 32 volt y la salida de 12,2 volt, que son monitoreadas por el control de la fuente con su detector de error, o sea que acá tenemos que tener tensiones estables, ¿sí? Y especialmente la de los 12 volt. Entonces fíjense que acá tenemos el TL431. ¿Y qué es lo que hace cuando llegamos a la tensión nominal?
Obviamente que volvemos a tener los 2,5 volt acá, ¿sí? Y si nosotros tenemos mucho consumo, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de fuente? Que al encender menos el optocoplador, la tensión en el pin número 2 está un poco más alta. ¿Qué es lo que hace la fuente? Baja la frecuencia. Al bajar la frecuencia de conmutación, aumenta la transferencia de energía. O sea, aumenta el rendimiento porque me aproximo mucho más a la resonancia, que XC sea igual a XL. Y al revés, al contrario, si el consumo es muy bajo, porque no hay consumo, porque la carga está muy suave, el optocoplador es mucho más fácil que alcance los 32 volt y los 12. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que prende más fuerte el LED. Al prender más fuerte, se descarga más el capacitor de feedback. Acá tenemos los capacitores de feedback. Entonces, al descargarse más, aumenta la frecuencia y me alejo del punto de resonancia, entonces bajo el rendimiento en los secundarios. Entonces la fuente así se estabiliza ciclo a ciclo. Marce, el control lo hace sobre los 12 volt, ¿no? El control en este caso lo está haciendo sobre los 32, fíjate, y sobre los 12. Sobre ambas salidas, o sea, los tipos sí. intentan mantener bien constantes ambas salidas. Como lo que vimos la vez pasada, de 24 y de 2. Exacto. Y ya que estamos, observa acá, ¿qué tenemos acá? Un amperímetro. RW952 es un amperímetro. Eso está midiendo la corriente de retorno en la línea de 12 volt. Y la miden y la controlan. Así que después vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, bueno, ya tenemos acá, así a grosso modo, la fuente semipuente resonante. Entonces, nos falta una cosa más. Fíjense. El sector del driver de LED. Entonces, en el momento que sacamos queremos que encienda el equipo, va a aparecer la orden de que encienda el televisor. O sea, acá tenemos la orden de Enable, en la pata número 6. Y después tenemos la orden de PWM, acá tenemos, mirá. Fíjate hoy que estábamos hablando, Gerardo, acá tenés. O sea, te permite, este procesador te permite dimerizar por sectores. Que acá el fabricante no lo utilice es otra cosa. Pero vos acá al tener 6 cadenas podés dimerizar el sector que vos quieras. A gusto y PHR. Pero bueno, acá los tipos dijeron, bueno, no me interesa eso, que todos los LED prendan igual y dimericen igual. Entonces, bueno, ¿ves? Acá habilita el integrado. Y fíjate una cosa, para que el integrado se habilite, tiene que darse una condición. Como esto va a trabajar como una fuente elevadora, step up, ¿ves? ¿Qué es lo que ocurre? Que la tensión de entrada de la fuente elevadora tiene que ser lo suficientemente apta para que la fuente elevadora trabaje como corresponde, o sea, tenga margen de regulación. Pues si la tensión de entrada es muy baja, lo que va a ocurrir es que el FET va a tener que conducir mucho tiempo para generar la corriente de LED que se necesita, y eso va a generar que se pueda saturar la bobina o que el FET pueda calentar. Entonces, la tensión de salida tiene que estar acorde al cálculo del inductor. Entonces, por eso acá controlan si esta fuente se achancha o no con un divisor de tensión, que se llama VLS, ¿ves? Eso ingresa acá a este pin. Yo acá les calculé la tensión que vamos a tener aproximadamente son 4,1 volt. Acá, si caemos por debajo de 2,6 volt, acá lo dice según ellos, el VLS, si llega a 20 volt acá, nosotros acá caeríamos por debajo de 2,6, se apagaría. Entonces, fíjate que acá tenemos el arranque de la fuente, del driver de LED, y acá tenemos todos los retornos. El retorno número 1, número 2, número 3, número 4, 5 y 6. O sea, todos los drenajes de los FET, PWM, está todo metido dentro del chip. Y los surtidores también. Entonces vos acá por cada pata sacás se hace el ajuste de corriente para cada cadena.
para las 6 cadenas. Entonces, ¿ves? Acá tenés toda la resistencia que nosotros solemos modificar. Cuando se inicializa, fíjate una cosa, tenemos la excitación que va a la fuente elevadora, que venimos por acá, que sale de la pata 2, y la pata 3 mide la corriente del primer tiempo, o sea, la corriente de la fuente elevadora. O sea, en función de cómo esté el PWM-DIN, hará que este transistor que tenemos acá conduzca más o conduzca menos. Si conduce más, genera más tensión a la salida para aumentar la corriente de los LED. Y acá tenemos el divisor de tensión que monitorea si se me abrieron las cadenas. O sea que si yo supero más de 2,5 volt, el equipo va a entrar en OVP. Pero fíjense una cosa, acá me dice el fabricante OVP 48 volt. O sea que si yo hago el cálculo OVP 48 volt, o sea 48 volt acá, me da acá 2,5 volt aproximadamente. Pero acá según lo que dice acá, con más de 3 volt actúa el OVP. O sea, ¿qué significa esto? Más de 3 volt y menos de 0,1, que en ese pin, BCEN, o OVP si lo querés llamar así, está monitoreándose que haya una tensión mínima y obviamente cuando arranca la tensión máxima. O sea que si acá tenemos en el pin 35 0 volt, el controlador está interpretando que vos tenés a la salida un cortocircuito. No te lo va a dejar arrancar. Por eso que siempre tenés que tener acá un mínimo de más de 0,1 volt. ¿Quién te lo da? Y te lo da el divisor de tensión que tenés acá, te lo da este diodo, te lo da la corriente que circula por la bobina, por más que no conmute, pero esto viene de acá de la línea 32. Esto sí está, esta tensión, ¿ves? Viene por acá, esta bobina en ese momento es un alambre. El transistor no conmuta, pasa por el diodo, va al divisor de tensión y vas a hacer que en el pin tengas, lógicamente, más de 0,1 volt. Pero si vos tenés en corto esta línea, esa tensión va a desaparecer y hace que el integrado no te arranque. Bueno, y acá tenemos, obviamente que tenemos también los comparadores de arranque suave, bueno, en fin. Este integrado te permite conectarse a varios y se pueden sincronizar para que todos trabajen con el de menor frecuencia. El que menor frecuencia tiene toma el mando de todos, en ese caso no se usa. Y acá tenemos el famoso pin timer. ¿Ven? En el momento que hay una falla en cualquiera de las cadenas de LED, la pata 41 comienza a cargar el capacitor C702. ¿Cómo lo carga? Desde BREF, que son 6 volt, a través de un megón. Cuando yo alcanzo ya los 5 volt, directamente el controlador se apaga. Y nosotros por eso le ponemos acá una resistencia para que el pin timer no suba la tensión. De esa forma, no tiene por qué explotar nada. Si explota es porque hay algo, el integrado ya está mal, pero si no, no tiene por qué explotar. Así que bueno, y acá está, cuando detecta falla, que es lo que ustedes ahora tienen que entender, y lo que vamos a medir, es, fíjense, que en el momento que el integrado detectó cualquier tipo de falla, el pin status, el número 8, ¿ven? Que tenemos acá. El 8, fíjense qué es lo que va a hacer. El pin 8, al estar en bajo, porque detectó falla, este transistor, el B corta 713, queda al corte. Y desde el punto viene un alto en P bar. ¿Qué es P bar? Acá se los marqué también. Protección de los Z9916. Cuando P bar se pone en alto, viene por acá, viene por el diodo, por este diodo no puede ir, para eso está, y viene por acá. ¿Y con quién se encuentra? Con el transistor B corta 954. Al encontrarse con este transistor lo pone a conducir. Este transistor, como es un NPN, al saturar, hace saturar el PNP. El PNP al saturar refuerza la saturación del B corta 954 y esto sí que es un latch. Esto ahí quedó cerrado, es un tiristor simulado.
Entonces fíjense que al quedar esto enganchado, ¿qué es lo que ocurre? Que este punto que tengo acá quedó en 0,6 volt. ¿Y quién lo está manteniendo en 0,6 volt? La fuente de alimentación con sus 5,3 volt. Entonces, al tener 0,6 volt acá, por más que yo tenga ahora la orden de power on y quiera que el optocoplador conduzca, el opto no puede conducir con 0,6 volt, porque el opto necesita 1,2 volt para que pueda conducir. Fíjense que este tiristor disparado está cortocircuitando este punto. Entonces, se va a quedar bloqueado y se va a apagar los 12 volt, los 32 volt, la fuente elevadora de los LED, el PFC, solamente me va a quedar despierta la fuentecita de 5,3 volt de standby. Acá tenemos cuando arranca la fuente semipuente resonante, que tiene 12 volt y 32, si esa fuente falla, porque el lazo de control está mal, la tensión de salida tiende a aumentar, y eso tampoco es bueno. Porque, por ejemplo, los 12 volt alimentan un montón de otras fuentes step down que alimentan la parte del micro. Entonces, eso hay que cortarlo de cuajo. O sea que si acá llegamos a superar los 14, 15 volt, directamente otra vez se dispara el tiristor. Y lo mismo para la línea de los 32 volt. ¿Ven? Acá tenemos un divisor de tensión. También se va a disparar el tiristor y cortar todo. Ahora, acá tenemos otras protecciones. Vamos a ver un poquito de dónde viene esta. ¿Sí? Con un operacional, con un comparador. Este comparador, fíjense, que va a hacer cambiar de estado a este otro comparador. Entonces, ¿de dónde viene esto? Del amperímetro, ¿ven? O sea, cuando hay una circulación de corriente muy grande, se produce obviamente una diferencia de potencial sobre esta resistencia. O sea, si yo pongo el tester y la mido, cuando no circula corriente, la caída de tensión es muy baja. Pero si empieza a circular mucha corriente y yo le pongo el tester ahí, voy a ver que empieza a aparecer un voltaje. Es una diferencia de potencial en función de la corriente como va aumentando. Este punto es positivo y este punto es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque esto va al minus, a la parte más negativa de la fuente. Es el retorno. Si este punto se hace negativo, este punto es más positivo. Esto viene a parar acá y se compara, ¿ven? O sea que se está comparando con este operacional. Cuando este punto tiende a ser más negativo, obvio que este es más positivo, el comparador cambia de estado y pone un 1. Al poner un 1 acá, viene por acá y viene por acá. ¿Y qué hace? Dispara este operacional. Este operacional está perfectamente acá ajustado en el pin 2 a 2,5 volt. ¿Quién lo ajusta? Esta referencia. Un TL431 unido cátodo con referencia. Acá tengo una referencia estable de tensión, 2,5. Como se disparó el comparador, ¿qué es lo que va a pasar? Que la entrada no inversora va a superar la inversora. Pone un 1 a la salida, ¿y qué hace? De nuevo al tiristor. Todos se la agarran con el tiristor. Es el único ahí que va a hacer el laburo de todos. De sobretensión, sobrecorriente, problema en el driver LED, el tiristor. Entonces, si nosotros después queremos que el equipo siga funcionando bajo nuestra responsabilidad, tenemos que anular ese tiristor. ¿Cómo se anula? La forma más fácil, muchachos, sin laburar, sin romperse la cabeza, puentear la base con el emisor. Entonces, por más que le llega la orden, el transistor ni se entera. Entonces, de esa forma, el tiristor ya quedó deshabilitado. No saquen el transistor, no saquen resistencia, nada. Hagan unir base-emisor. Ya ustedes en el arranque pueden monitorear si la fuente se está embalando, si la fuente no está regulando, se puede ver todo. Después, si ven que todo eso va bien, anulan el tiristor. Vamos a poner acá el equipo y vamos a empezar a hacer los preparativos. Primero ¿cuáles son los preparativos? Fíjense una cosa, vamos a poner el soldador. Yo tengo que correr acá cuando meto los dedos el menor riesgo posible. O sea, para eso tengo acá este elemento,
que tengo acá, que se llama estola. Esto lo tienen que tener ustedes en el cogote, siempre. Son las 6 resistencias, 3 de cada lado, de 100 ohms. Son 600 ohms para descargar filtros. Siempre, esto tienen que tenerlo siempre con ustedes. ¿Tá? 2 lamparitas que le vamos a poner para carga del PFC, y me va a actuar como resistencia de sangrado. Entonces, cada vez que yo apague el circuito, el capacitor con 400 volts se va a descargar. Lo que hago que correr mucho menos peligro. Los 5 volts se van a descargar por el consumo propio, y los 12 y los 32 también. O sea, los 32 van a tender a quedar un poco de tensión, para eso descargo con la estola. Entonces ya vacío los filtros y puedo meter los dedos tranquilo, que no hay nada, ningún riesgo. ¿Sí? Estos son los elementos de seguridad. Obviamente, trabajando con un transformador aislador, 220-220 y la serie. Nada de trabajar sobre la red, porque si no, no sirve de nada. No solo eso, que no sirve de nada. Podemos hacer pelota a todas las herramientas. Ejemplo, el osciloscopio. Ejemplo, algún multímetro que esté conectado a una computadora, que hoy se estila a hacer eso. ¿Ustedes ven? Ahora ya tengo acá el filtro tanque con las lamparitas puestas. Bueno, acá tengo la llave encendido. Vamos a ponerle los LED. Vamos a conectarle los LED a la placa y vamos a ver qué es lo que hace. Marce, ¿que ya le cambiaron esos LED? Sí. Vamos a poner acá toda la cámara entera. Sí, Edgardo le cambió todos los LED. Supuestamente están todos los LED nuevos. Bueno, ahí le voy a dar contacto al banco de pruebas y vamos a ver qué es lo que hace. ¿Vieron eso? Vuelvo a apagar y vuelvo a prender. Fíjense esta tira. Todavía ni arrancó, está haciendo el seteo. Esta tira no prende. No Vuelvo, prende. Esta tira no prende. Las demás sí. Ahora vamos a una cosa. Vamos a cargar filtro y vamos a invertir la tira. Esta que no prende la vamos a pasar acá. Ahí. O sea, supuestamente ahora no debería prender esta que está acá. Esta. Vamos a ver. O sea que la misma no prende, ¿ven? Hay una cadena, evidentemente, que no está trabajando. Acá. Sobre el circuito integrado. Fíjate que ahora le voy a dar power. Acá está la lucecita roja. Le voy a dar power, a ver qué hace. Ahí le di power y ahí cortó. Acá tengo el tiristor, que es el B corta 954. Fíjate cuánto tengo, 0,72. Está disparado el tiristor. ¿Por qué disparó el tiristor? Obviamente por problema de LED. Vamos a apagar. Vamos a cargar filtro y vamos a anular el tiristor. Y vamos a ver si el LED prende o no. Si se estabiliza. No solo eso. Este televisor trae la incertidumbre, para el que no lo conoce, de que a veces aparece el logo de presentación y se acorta. Y muchos creen que el problema es el firmware. Entonces, encima de que tienen un problema, se ponen a instalarle un firmware antes de que se corte. Bueno, obviamente, ¿qué es lo que termina pasando? Que el televisor se corta y no puede instalar el firmware. Porque en realidad no es problema de firmware. Entonces, fíjense, vamos a conectar acá. Este punto es masa.
Este punto es masa y vamos acá a conectar un pin sobre el tiristor. Bueno, acá está. Vamos a ver el tiristor. Obviamente que pongo el tester ahí. Vamos a hacer una cosa. Le vamos a hacer un puente. Ahí. Y yo les tengo que mostrar si anda o no anda el equipo. La imagen querés acercar acá, sobre el tiristor. Ahí. ¿Ahí lo ves bien? Perfecto. Acá tenemos, le vamos a poner el TKDMR para ver que el equipo funcione el resto, cuando te va a poner a reparar todo el sector del driver de LED y está muerta la main. Eso también tienen que tener en cuenta. Entonces vamos a ponerle ahí el TKDMR y le vamos a poner acá, lo vamos a poner acá. Vamos a prender el equipo y le vamos a dar power. Yo les voy diciendo lo que hago. Ahí le doy power, prendieron los LED y ahí aparece el logo de Top House. Ahí está. ¿Ven? El equipo, al haber anulado el tiristor, ¿ven? Ahí están los LED prendidos, pero esa cadena sigue sin prender. ¿Ven? Esta está apagada. Miren, completamente apagada. Y acá está con el tiristor anulado. ¿Eh? Bueno, ahora, fíjense. Supuestamente, si le sacamos el tiristor, vamos a ponerle acá la cámara para que se vea acá. Vamos a sacar el tiristor, a ver qué pasa. ¿Ven? ¡Pac! Cortó. 0,72, listo, se disparó el tiristor. Y como queda enclavado, por más que yo... Ahí, mira. Ah, mantiene la orden de power, ¿eh? Miren qué interesante. El micro no corta. Claro, porque tiene los 5 volts. Ni se entera el micro del disparo del tiristor. O sea que, miren una cosa. Si yo mido cualquiera de las fuentes, de las subfuentes, acá tiene una subfuente 3,3, y si le corto, ahí se cortó. Qué raro que el equipo no se pasa a stand-by del todo. Vamos a darle un tiempo. Obviamente que desaparecieron los 12 volts que van a la Tecon. Vamos a volverlo a poner. A ver si vuelve a prender. Ahí los marco para que lo puedan volver a ver. A ver si ahora prende. Sigue prendido. O sea que el micro de esa protección ni se entera. Solamente dispara el tiristor, la protección y chau. Es interesante. Yo esto no lo sabía. Siempre se aprende algo. Y la tensión en la elevadora son 33 volts. Bastante bajo, ¿eh? Vamos a ponerle el osciloscopio, a ver qué vemos. El osciloscopio, nada. ¿Ven? La elevadora ni mutis, ni va. Voy a cortar, disparar el tiristor. Lo que sí voy a hacer, apagar todo, a ver si cuando inicializa el integrado aparece la conmutación y se corta. Hizo el seteo, le damos power, nada, la elevadora
Nada. Ni una ráfaga, nada, ¿eh? Vamos a ponerle, aumentarle la base de tiempo. Nada, nada de nada. A ver ahí. Nada. Vamos a apagar de nuevo. Una vez más. Nada, muchachos. La elevadora ni entrega nada. Y ahora vamos a ver. Bueno, vamos a sacar acá. Todo lo que pueda sacarle del estaño original se lo sacamos. Vamos a ponerle la barrita de soldante para asegurarnos que cuando tire no rompa nada. Ahí está. Ahí está. Y ahora después le damos de abajo con todo. ¿Disipa en la panza ese? Sí, olvídate. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Bueno, vamos a poner esto ahí para sostener la placa y le voy a dar calor con esto. Mi coso, como yo no tengo estación de profesional, hago lo que puedo. ¿Le da de abajo un poquito también, Marce, o no? Obvio, lo saco de abajo. Ahora a ver si puedo ponerles la otra Está bien, cámara. está bien. Le voy a poner el pico de abajo. También, no está mal. Cuando no tenés la seguridad, a ver si con la otra cámara pueden ver también. Ahí. Yo le pongo cinta para que no se me vuele nada. ¿Ven? No hace falta ponerle la cara, la Capton, nada. Entonces, sabés que si le das un poco de arriba, por lo menos no se va a volar ningún componente. Yo tengo la Capton, todo, la verdad que nunca la uso. Siempre termino en esto. ¿Qué cinta de Yo uso papel una de común? metal, la de metal, esa. Sí, también. Pero he usado de papel también, ¿eh? Ahí está. Ahí está, ¿ves? Y ahora agarro mi pincita doblada, esta, que tiene ahí, ¿ven? Y vamos a darle un poco de calor. ¿Cuánto tenemos la temperatura? Supuestamente, si la cosa no miente, 480 grados. Voy a calentar primero de acá abajo. ¿Ven? Me voy a dar cuenta porque se empieza a derretir el estaño de bajo punto de fusión del lado de arriba. Y el flux ahí empieza a echar el humo. ¿Listo? Chau. Ahí salió. Una maravilla. Acerísimo. Salió, sí. Bueno, ahora sí. Después para soldar vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a limpiar. Entonces, como voy a limpiar, voy a sacarla de nuevo de acá. Esto ya se puede soldar con la planchita. Vamos a ver si le ponemos la planchita. La planchita le ponemos, a ver. Sí, viene bárbaro la planchita para ahí. Porque aparte le vamos a usar el estaño de bajo punto de fusión. ¿Ven? Ahí está. Siempre Flux, que es un buen compañero.
Pensé que me iba a dar más laburo, confieso. Vamos a prender la otra estación. Pensé que me iba a dar más laburo. ¿Con cuánto le diste abajo? El calor tiene que ser contundente. 480 grados la pistola de aire caliente. Que hay que ver si, nunca la medí, si me da los 480. Pues si está con poca temperatura se empieza a disipar por la placa. Y aparte, como estos chips tienen el disipador en la misma placa, y tienen los agujeritos, cuando vos le das flujo de aire de abajo, enseguida llega arriba. Bueno, ahí está. Así que fíjense que acá igual, ahora vamos a medir pata 19 con respecto a masa. 1 ohm. ¿Sí? Ahí tengo 1 ohm. 1 ohm. Bueno, la próxima pata es la 24. O sea, 24, 1 ohm. La 26. 26, tampoco. Está todo bien. La 28, estaría bien también. La 30, estaría bien también. Y la 32. 32, también está bien. Bueno, ahí estaríamos bien. Bueno, o sea que retornos tenemos. Y a ver, que alguna cosa que sea complicada. La pata 34, tenemos a la salida una resistencia de 100K. Así que vamos a medirla. Algunas cosas así que estén bien, porque veo que tiene soldaduras también. Pata 34. No me marca nada. Esta es la 34. No tengo nada, chicos. Esta es la R100K. A contra respecto a masa. Y del otro lado no tengo nada. ¡Ah! Ahora se las voy a mostrar. A ver, esperen que vamos a sacar la soldadura vamos al microscopio. A ver qué pasa con esa resistencia. Voy a prender el soldador. Ahí me parece que hay algo raro, ¿eh? ¿Qué hace esa resistencia? La pegué de pedo. RT2. Eso debe ajustar frecuencia. Ojo, ¿eh? Vamos a sacar acá. Vamos a pasar acá. Vamos a sacar el cable. Me voy al microscopio en la otra mesa. No sé si ven ahí. Vamos a armar un poco más el microscopio. Esa es la resistencia, miren. La que yo medí de 100K. La que fui acá, esta. Supuestamente esta es la 30. Acá. Esta es la 33 y esta es la 34. Acá viene la resistencia de 100K. Ahí tengo continuidad. Supuestamente, esto que tengo acá, voy a masa, tengo continuidad. Pero, si mido acá, ahora le voy a poner la escala por 100K, por un K, ¿verdad? La resistencia está abierta. Ajá, está abierta, muchachos.
La resistencia del 100K, esto sí que es tirar al pichón y pegarle de una. Esa R que está acá, esto es casualidad, no lo tomen como una fija, no se me entusiasmen. Esta está abierta. O el estaño que tiene acá, está mal. Vamos a estañarla de nuevo. Qué extraño, ¿no? Con un estaño nuevo. O se descabezó por la vibración de la placa. Con flux. Vieron que es muy importante a veces medir el periférico cuando uno saca el integrado. Parece que pierde tiempo, pero te ayuda un montón, porque después cuando medís una resistencia, no sabes si la resistencia propia del integrado o que es la resistencia esa que está abierta. Entonces eso es lo bueno de haber sacado el integrado. A ver, entonces voy a buscar un punto de masa con el tester, voy a volver a medir la pata 34. No, está abierta. La resistencia está abierta, totalmente abierta. Las resistencias de alto valor suelen tener problemas, ya lo tenían digamos, en los equipos convencionales. Vamos a ver que acá hay que poner una resistencia de superficie, porque si no, ¿sabes qué? Ni Mandrake le suele una resistencia grande. Ojo que capaz que el FET de la elevadora no elevaba, porque esa resistencia está abierta, Y volver a medir. Ese es el asunto con el tema de la resistencia que anduvieron calentando. Fíjate, esta está alta, esta fue movida. ¿La moviste vos esta, Edgardo? Sí, para medir, sí. Ahí está. Vale. Te quedó, es que es muy jodido, por eso te digo, te conviene limpiar. Lo que te conviene hacer es, cuando es así, como hice yo, limpias un pad, y en el otro soldás. Claro, ahí estaba viendo, sí, está bueno. O sea, a grosso modo, ¿no? Ahora vamos a medir la pata. Vamos a agarrar la placa, cambiar de cámara, vamos a poner el tester, ahí, y dan un poco más de amplitud porque yo tengo que ver también. Ustedes quieren ver, pero yo también. Esto es masa, y esta es la pata 34. Ahí tenés los 100K. ¡Ajá! Listo. Obviamente que vamos a seguir mirando el resto de los pines. Vamos a poner acá de nuevo. Esto sí que fue un tiro al pichón que va a quedar para la historia. Pegarle de una. Ya está, es fija esa, ¿Eh? No, un chiste, un chiste. Sí. Bueno, la 34. La 35 es Besens. Por ejemplo, tenemos que tener resistencia con respecto a masa. La 35. Esta es la 35. Ahí está, tenemos resistencia. Después miramos el divisor, pero tenemos. La 36 es la salida del comparador. Ahí es más difícil porque hay un capacitor y una resistencia. Ahí tenemos continuidad, porque debe estar el diodo BD708. A ver, acá hay un... Vamos al microscopio, porque una parte del circuito te dice que no la utiliza. Pero bueno, vamos a ver. En esa pata, que es la número 36, a ver qué onda.
¿Qué hay? 34, 35, 36. Acá está un transistor 703, ¿ves? Ahí lo trae. 703. Eso es un arranque suave. Ahora les voy a mostrar acá. Miren. Compartimos pantalla. Este transistor, fíjense cómo funciona. Si en el arranque uno pone esta pata a masa, por un momento, ¿sí? La salida de excitación al FET de potencia empieza a aumentar gradualmente. Con eso lo que hace es acumular energía, o sea, ir cargando los capacitores de a poco y no de una manera brusca. Entonces, a medida que, ¿cómo funciona esto? A medida que el capacitor el 779, se empieza a cargar desde los 6 volts de BREF, el transistor comienza a desactivarse. Una vez que se cargó el capacitor, este transistor quedó desactivado, es como si no estuviera en el circuito. Por eso ven que se pone soft start, arranque suave. O sea, eso, si este transistor está a masa, cortocircuitado, no me va a arrancar el equipo. Eso también tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Estos circuititos hay por todos lados. Ya se van a cansar de verlos. Pata 36, importante. Bueno, pata 42 es el retorno de información de corriente. Así que ahora vamos a poner de nuevo acá el PDF. Voy a medir acá con el ómetro nuevo. Yo ahora me proyecto mi circuito para mí, mientras ustedes ven lo que yo voy midiendo. 34, 35, 36, como les dije. Si esto es masa, ahí está, no tengo un costo. Y esto va ahí al transistor. Perfecto, este es el transistor. Ahí tiene continuidad. Bien. La pata 42, con respecto a ver qué tengo cerca, está todo mezclado. Timer, y eso, la 42, vamos a buscar la 42. Nosotros tenemos acá 42, ahí está, 42. Con respecto a masa, hay continuidad porque hay resistencia de bajo valor. No están abiertas. Hay otro pin que se llama RT1, que tiene una resistencia de 51K masa. Ahora se los voy a mostrar acá. RT1, ahí hay otro. 51K. Vamos a medir ese pin, obviamente, el 9, con respecto a masa. 1110, pin 9. 51K. Está bueno. Esa no está cortada. Bueno, yo creo que ahí ya habíamos medido todo lo que son los retornos, así que, bueno, ahora tenemos que, por lo menos algo encontramos, y eso es importante. Esta es la pata número 1, la que está acá. Así que, bueno, vamos a agarrar el estaño de, si me quieren preguntar algo, el estaño de bajo punto de fusión, y vamos a ver qué magia podemos hacer. Y vamos a agarrar la planchita. Miren, de paso les muestro. Esta es una de las planchitas que tengo. Esta la hice con una de pelo, en desuso, una gama. Le pongo, acá está el variador de ventilador, ¿ven? ¿Cómo lo uso? Acá lo enciendo. Y acá lo pongo en directo para calentar rápido. Una vez que veo que llegué a la temperatura, no voy a estar esperando el tiempo que tarda en regular, bajo ahí y mantengo. ¿Sí? Así que bueno, vamos a probar. Y siempre lo conecto al trafo aislador. Acá tengo el cable y vamos a calentar ahí. Se puede preparar el estaño y lo vamos preparando y lo vamos mezclando. Yo lo mezclo con flux y vamos a estañar todo un poquito. Acá, vamos a hacerlo acá. Después lo limpiamos con un trapo. Ahí.
limpio lo que sobra. Ese es el Amtech. Con una brusela, a ver, una brusela con estas herramientas. Lo mezclamos. Y lo ponemos acá. Esto con el soldador mismo ahora lo voy a... Le puedo centrar una patita. Entonces, ahora con el microscopio lo vamos a centrar. La panza es lo más jodido, digamos. Pues tiene que agarrar todo acá. Vamos a dar un poco de aire caliente. Así como para que se ablande un poquito. Ahí se haga más líquido. Y dispersarlo un poquito más. Bueno, ahora vamos al microscopio. Y vamos a presentar el nuevo. Para no equivocarme. Acá está el nuevo. Es muy chiquita la pancita que tiene el nuevo, ¿eh? Muy poquita, ¿eh? Yo pensé que era más. No sé si no le sueldo acá, primero. Yo pensé que era más robusto. Lo limpio con trapo. Ahí está. Que agarre ahí la panza, ¿ven? A ver, muestro un poquito. Ahí. Miren. Ahí ya le soldé la panza un poco. Esto acá. Le vamos a limpiar un poco ahí. Ahí ahora le apoyo el integrado por arriba. Pero primero lo vamos a centrar. Parece que se centró, ¿eh? Bastante bien se ve, ¿eh? Sí, vamos a ampliar un poquito más la... Se ve bien, ¿eh? Ahora le limpio los cortos. Bastante bien. Ahora le bajo, le pongo en reposo la planchita. Y ahora con el soldador lo vamos a limpiar. Le vamos a pasar el luz. La punta del soldador hay que tenerla bien limpio porque ya vos tenés ahora otro tipo de estaño. Ahí está. ¿Ven? ¿Ven cómo va quedando ahí? Miren, ahí le hago una pasada. ¿Ven? Está bien, ¿eh? ¿Está? Limpio la punta otra vez. Ahí. Ahí va soldando, ¿eh? Falta soldar un poco que agarre más las islas. ¿Eh?
¿Ya le sacaste la planchita, Marte? No, pero la puse en reposo la planchita ahora. Le bajé la temperatura. Ah, para asegurarte que te suelde bien a la masa, ¿no? Claro. Sin mentir que va. Ahí se ve bien, ¿no? Con el foco todo. Sí, se ve bien ahí. Bueno, creo que ahí no hay patas en corto. Ahora vamos a ver, pero un error y te comiste el integrado. Ese es el problema. Creo que ahí se ve bien. Ya tengo bien ampliado todo. Vamos a darle más luz. Esto por lo menos entra a lo que son las patas. Si quedó algún resto de estaño, igual el estaño fundió todo. Ahí está. Dejar un poco y volver a pispear. Creo que quedó, ¿eh? Ahora lo puse al revés, me muero. Ahí parece que fue. Vamos con el trino de nuevo. Bastante Lo mandó al alcahuete. frente, sí. El microscopio empuña el alcahuete. Tremendo. Viste que te alcahuetea enseguida lo que estuviste toqueteando, ¿eh? Por eso no me gusta tocar los componentes MD. Porque vos nunca lo vas a dejar igual que como están de fábrica. Vamos a poner todo Igual este había uno que cable. estaba mal, habías dicho, ¿no? No, el que la tira no prendía porque hay un retorno del integrado que estaba mal. Bueno, ahora de nuevo, vamos a ponerle el cable para descargar filtro. No, el integrado estaba mal, pero yo no lo quería reventar. Y la resistencia esa que estaba abierta. Ahí está. Bueno, no me pidan que mida, ¿eh? No va ahí. No, no, ahora no, porfa. Por favor. Ahí. Ahí. Bueno. Listo. Bueno. Ahí estamos. Vamos a ponerle los 220 volts. Acá tenemos el tema del tiristor, por las dudas. Eso del tiristor te iba a decir. Sí, que no, nada toque contra nada. Vamos a poner acá. Y ahora sí, como dice el tango, a suerte y verdad. Vamos todo ahí, preparado. Vamos. Bueno, ahí hizo el seteo y los LED no prendieron. Cosa que cambió rotundamente. Miren. Acá están los LED. Miren, apago. Vuelvo a prender. Hizo seteo. Miren que voy a conectar el cablecito. Y los LED no prendieron. Creo que eso ya es un punto a favor. Ah, hoy cuando prendían, ¿vos no le dabas la orden, Marce? No. Y ahí arrancó. Tiki tiki. Bueno, a ver. Vamos a medir
Si tengo, ¿qué tensión tengo de LED? 38 volt, miren, ahora ponemos la... Acá, 38 volt. Apago. Vuelvo a prender. 33 volt la salida. Acá tengo el LED de color rojo. Y ahora le doy power. ¿Ven? Ahí arrancó la elevadora, arrancaron los LED. Vamos a poner el... Oh, me encandila todo esto. Vamos a poner el osciloscopio. Y nunca hay que entusiasmarse, hay que tocar, a ver si algo calienta. No calienta nada. Y vamos a poner el osciloscopio también acá para que lo podamos ver. ¿Cuánto tengo el osciloscopio? 10 volt por división. Ahí están las conmutaciones. Ahora la elevadora está trabajando, ¿ven? Ahora está regulando. ¿Ven? Es una polaridad. Eso debe ajustar la frecuencia de conmutación. Lo que pasa es que Sí, me parece que sí, algo de eso. la familia OZ no te da información. ¿Entendés? Con sus datasheets no te da información. ¿Me entienden? Entonces, bueno, te la tenés que rebuscar con lo que hay, con lo que más o menos intuís. Congelado. Es muy probable que el integrado haya volado porque esa resistencia estaba mal. No. Voló porque yo me mandé la cagada. No. ¿No dijiste que estaba malo ya? Para mí estaba malo por el lado del retorno. O sea, si a vos te prenden, cuando vos le das inicio, te prenden todas las cadenas, es una cosa. Te prenden 5 y una no prende, alguien ahí ya te está diciendo que hay algo mal. Claro. O sea, para mí, podía llegar a tener todas las cadenas, 5 cadenas que están perfectas y una que está mal, o en realidad 5 que están mal, que es lo que a mí me parece, y una que estaba bien, que es la que no prendía. Porque cuando haces el seteo y no tenés BLON, no tenés DIM, no tenés nada, ¿por qué van a prender los LED? ¿Me explico? Fíjate, Claro, sí. cuando No, vos... yo pensaba que vos le dabas la orden, Marco. No, cuando vos le arrancás el televisor, ¿no es cierto? Y le das el seteo, ¿sí? Que el televisor, ¿qué hace? Pone la orden de power, arranca las multifuentes, la main arranca sus otras multifuentes, testea que está todo bien, pasa stand-by. Fíjate, yo ahora lo prendo. ¿Ves que no prende? ¿Sí? Es lo correcto. De hecho, mira, a ver si... Pero vos sabés que en algunas teles prenden. No debería. Mínimamente, claro, no debería. No debería. ¿El tiristor No lo sé, bueno. liberaste ya, Marce? Sí, está liberado. Sí. Fíjense, ¿lo están viendo lo que hice? Bueno, vamos de nuevo. Apago el banco de pruebas. El tester está en los 12 volt de la fuente semipuente resonante. Fíjense, ahí lo están viendo el tester. Prendo el televisor. Arrancan los 12 volt. Monitorea, pasa stand-by, ¿ven? Nunca recibió BLON, nunca, el OZ. Ahora, ¿por qué prendían los LED antes? Porque para mí vos tenías mal 5 cadenas y una bien la que no prendía. ¿Entendés? O sea, la que le echábamos la culpa que no andaba era la que andaba. Claro, porque no tiene por qué. Ahora lees, fíjate, acá está le doy power. Fíjate cómo arrancan suave los LED. Y empieza a iluminar cada vez más. Vamos a ver con la pinza amperométrica qué corriente le dejaste. Ya lo podemos saber. Y ya lo sabemos. Lo más fácil es sacar siempre la resistencia de un ohm, una sola. Entonces, ¿lo que tenía mal era el integrado, Marce? O... Claro, sí, para mí el integrado estaba mal. Lo que pasa es que yo quería medir cuál era la cadena que no prendía y ahí me mandé la cagada.
El integrado estaba mal, esa resistencia seguro. no podía haber sido el problema. ¿Eh? No, Esa no. resistencia abierta no podía ser el problema. Y si era el problema, ¿por qué volvemos de nuevo? Si era el problema, pongámosle que la resistencia era el problema, ¿tendrían que prender todas las cadenas o no prender ninguna? No podía hacer selectividad. ¿Me entendés? Sí. Vamos acá. Ahora lo voy a poner con la otra cámara. Ahí está. Ahí está la amperométrica. Vamos a prender. Primero, no sé si alguno tiene la pinza amperométrica, pero si no la tiene, primero se prende. Ahí, escala por 2 amperes. Se pone en continua y hay que ajustarla siempre a 0. Ahí está. Ahora está ajustada a 0. No, o sea, no prendan el televisor y después pongan la pinza porque no se puede ajustar. Entonces la medición que están haciendo es errónea. Entonces, ahora está 0. ¿Ven? Ahora, prendo. Le doy power. Ahí arrancaron los LED y ahí empieza a aumentar la corriente. ¿Ven? Estoy midiendo una cadena, ¿eh? Se supone que son todas iguales. 116 miliamperes. Esperemos un poquito porque por ahí, a medida que va terminando la presentación, va aumentando. Ahí está. Y ahí se estabilizó. 117 miliamperes, ponele. Con 117 miliamperes, los LED no se pueden quemar. Ni malo de 6 volts. Está perfecto ese ajuste de corriente. ¿Está? ¿Lo ven? Perfecto. Bueno. Marce, vos sabés que cuando me di la tira por, una vez que le cambié todos los LED y me di tira por tira, en una había un LED que me, viste, viste el probador este que podés llegar hasta 300 miliamperes. Sí, el IFIX. Sí, exactamente. Le daba con un amper nada más para medir el arranque nada más. Y en uno había un LED que le costaba un poco. ¿Ese conviene cambiarlo? Por más que sea nuevo. La verdad que tendría que estar parejo. Ahí le voy a poner el TKDMR. Ojo a los flex estos, muchachos, ¿eh? Que todo esto son algunos conductivos, ¿eh? De este lado no tiene nada, pero tienen que tener cuidado siempre, ¿eh? Muchachos y muchachas. Y ahora hay una muchacha, pero hay que tener cuidado siempre, ¿eh? Bueno, a ver. Prendo. Otra vez, power. Ahí arranco el TKDMR. Vamos a ponerlo acá en pantalla. Ahí está. Ahí está. Sale la imagen al revés del TKDMR, no importa. Ponemos ahí. Ahí está. Ahí está, en HDMI 3, listo. Bueno, perfecto.